Bienvenidos a este espacio de Centro Bíblico Crecer. De gracia y un mover espiritual, celebraciones de alabanza a Dios. Crecer es encontrar amigos de verdad, vivir la historia en comunidad. Crecer es perdonar y volver a intentar, dejar el miedo y avanzar. Crecer es transformar la dura realidad, es caminar por fe y creer. Una familia que te ayudará a vencer, sabiendo que en Jesús hay poder. Bienvenidos al Centro Bíblico Crecer. Amén. Te voy a pedir una cosa. Mira ahora tus puños. Mira tus puños. Decime si tenés alguna cadena que te ate. Y es porque lo que acabamos de cantar es verdad y es una realidad. Ahora, el problema es cuando tu corazón tiene cadenas, cuando tu vida tiene una cadena, eso que no se ve. Y ahí también quiere actuar Dios. Es más, ahí quiere actuar Dios hoy. Así que hoy vamos a escuchar también esa palabra de aliento. Saben que la canción que vamos a cantar ahora tenía muchas ganas de cantarla con la iglesia, porque es un fiel testimonio de lo que dice Miqueas. Miqueas en el capítulo 7, versículo 18 y 19 dice: no hay otro Dios como tú, porque tú perdonas la maldad y olvidas las rebeliones de este pequeño resto de tu pueblo. No hay otro Dios, porque es el único Dios que perdona el pecado más pecado de todos. No conozco qué hay en tu vida, sí conozco qué hay en la mía. Y por eso hoy le quiero cantar al Señor que no hay otro Dios, porque se rompen cadenas de esclavitud, pero también porque hay perdón de parte del Señor. ¿Quién puede comparar a este Dios? Nadie. El mundo busqué y no pudo llenarme, ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Sin miedos ni reservas, cada fracaso has visto, Señor, y a tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de
inigualable, Él es invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, Él es invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso fuerte al Señor? Amén, gloria a ti, Señor. Toma asiento, por favor. ¿Cómo están? Muy bien, qué lindo que es estar en casa, ¿no es cierto? Damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar juntos una vez más en este lugar. Y aunque somos bendecidos, cada vez que nos reunimos, sea en forma virtual, como ha pasado domingos anteriores o los jueves anteriores, o las veces que los diferentes ministerios nos invitan a participar, hemos sido bendecidos sencillamente porque el Señor promete bendecir la comunión, la unidad, pero vivimos de una manera especial el estar juntos y eso también se lo agradecemos a Dios en esta oportunidad. Como estaba mencionando Camilo recién, hace un par de domingos que estamos mirando el capítulo 11 de Hebreos, una serie que hemos llamado La fe hace la diferencia. Y estamos mirando diferentes personajes, algunos les llaman héroes, que dejan un ejemplo para cada uno de nosotros. Te invito a que puedas abrir tu Biblia en el capítulo 11 de Hebreos y vamos a leer versículo 24 al 29. Tal vez cuando vos abrís la Biblia, ya en el verso 23 empezás a leer por la fe Moisés, pero ese verso 23 en realidad está hablando de la fe de los padres de Moisés, y verso 24 hasta el 29, ya puntualmente el escritor nos habla de lo que la fe actuó en Moisés. Vamos a leer, si no tienes tu Biblia, podemos leer en pantalla también. La traducción que está en pantalla es la Nueva Traducción Viviente. De todos modos, la que vos tengas está bien. Dice el texto: fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Tal vez a través de las diferentes redes sociales que manejamos en la iglesia, viste el título de este mensaje, que es La fe que vence. La fe que vence, este título tiene que ver con que en el libro de Éxodo, donde se está relatando completa esta historia, nosotros vemos que
inmediatamente que Moisés, que todo el pueblo de Israel cruzan el Mar Rojo, aunque tal vez podríamos escuchar en la alegría, en el canto del pueblo, en la entonación de Moisés, un cántico de libertad, porque obviamente el pueblo estaba siendo libre, pero sin embargo Moisés canta un cántico de victoria. Canta a un Dios que vence. Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, quiero que consideremos una fe que vence. Creo que todos quisiéramos tener una vida victoriosa. Todos quisiéramos tener una vida triunfante, una vida que conquista, o una vida que vive en paz. Y si tal vez nosotros en esta mañana sentimos ese deseo, que tal vez más que deseo es un anhelo profundo del corazón, tal vez tiene que ver porque en el hoy, en el tiempo real, nos encontramos frente a un mar de adversidades. Un mar de adversidades que puede tener la forma de problemas económicos, porque tal vez los recursos no están disponibles, porque no podemos alcanzar una fuente de trabajo que me permita hacerlo. Tal vez la adversidad tiene que ver con problemas financieros, unas deudas que ya no sabemos qué hacer. Tal vez la adversidad tiene que ver con problemas en la salud. Tal vez tiene que ver con crisis en el matrimonio, crisis en la familia. Tal vez tiene que ver con adicciones, tiene que ver con tentaciones, puede tener que ver con diferentes proyectos, una carrera, un negocio que no podemos superar y que tal vez más nos parecemos a estos egipcios que intentamos e hicimos el esfuerzo, pero no pudimos. Y tenemos la sensación real de estar ahogándonos. Ahora si nosotros en esta mañana nos podemos identificar de esta manera, te quiero decir que estás en el mejor lugar. Porque como bien te queremos decir, o el Señor quiere decirnos a través de su palabra en este tiempo, la fe hace la diferencia. La fe hace la diferencia. Ahora, yo tengo que aclararte que cuando nosotros hablamos de fe, no estamos haciendo referencia a una especie de poder místico que me va a sacar de la pobreza a la riqueza, o que me va a sacar de la infelicidad a la felicidad. No me va a cambiar de ser un fracasado a ser un exitoso. Si por ahí de repente escuchamos personas que ofrecen este tipo de fe, tenemos que saber que esto no es lo que la Biblia enseña. La fe no es un poder que yo dispongo para poder manejar mi presente, para poder dibujar mi futuro en base a mi gusto y parecer. La fe en realidad tiene que ver con la capacidad que Dios da para que nosotros confiemos en el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. La Biblia nos enseña de que Dios ha diseñado un plan para mí, para vos, y ese plan está diseñado desde muchísimo tiempo antes de que hayamos nacido. Entonces es la fe la que nos permite a nosotros descubrir cuál es ese plan de Dios para mi vida. Es la fe basada en la convicción de que Dios revela su voluntad aquí en su palabra. Y es la disposición de obedecer lo que dice aquí en su palabra. Y es esa fe la que nos hace vencedores. Cuando leemos este capítulo 11, los diferentes personajes, nos damos cuenta que no nos están relatando lo que
un grupo de personas hicieron con fe, sino lo que la fe hace con las personas. Y en esta mañana, a partir de este ejemplo que hemos leído de Moisés, quiero que pensemos por un momento en qué es lo que la fe puede hacer en nuestras vidas. En primer lugar, la fe nos da carácter para tomar decisiones. Nuestra vida es el resultado de las decisiones que hemos tomado, ¿o no? Lo que somos al presente, lo que vivimos al presente, es el resultado de las decisiones una tras otra, día tras día, a veces al parecer insignificantes, otras veces al parecer importantes, pero lo que somos al tiempo presente es el resultado de lo que hemos decidido. En ese sentido, lo que nosotros lleguemos a hacer, nuestro futuro también va a estar determinado por las decisiones que tomemos. De decidir no nos podemos escapar. Hay veces que nos equivocamos engañándonos a nosotros mismos y pensamos que podemos permanecer instalados en la indecisión o en la evitación, pero en realidad en cierta forma estamos decidiendo quedarnos en el mismo lugar. Y en el mejor de los casos, cuando estamos en indecisión, quedamos en el mismo lugar. Comúnmente, la indecisión lo único que hace es agravar una crisis. Y la forma en que decidimos determina no solamente un estilo de vida, sino que de alguna forma marca nuestra identidad. ¿Nosotros podemos reconocernos quiénes somos? Y cuando hago esta pregunta no me estoy refiriendo a un nombre o a un número que podamos encontrar en nuestro carnet DNI, sino me estoy refiriendo a qué es lo que nos define. ¿Cómo nosotros llegamos a definirnos? A veces nosotros tal vez nos definimos por el fracaso, producto de malas decisiones. Tal vez en otro aspecto podemos llegar a definirnos por el éxito que hemos logrado por mejores decisiones. Pero tenemos que llegar a definirnos. Tenemos que llegar a reconocer nuestra identidad. Si nosotros nos pasamos la vida filosofando, ¿y quién soy? ¿Y de dónde vengo? ¿Y para qué existo? No vamos a dar ni siquiera un solo paso a esa vida que vence. Nosotros necesitamos reconocer nuestra identidad y empezar a tomar decisiones en relación a esa identidad. Eso es lo que leemos de Moisés, lo podemos leer otra vez, verso 24. Dice, por la fe, Moisés cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Moisés tenía una identidad. Moisés tenía un apellido. El apellido era real. Era hijo de la hija del faraón. Esa identidad que tenía Moisés le daba una posición, le daba privilegios. En cierta forma estaba determinando su futuro. Moisés podría haber sido un próximo faraón. Sin embargo, cuando Moisés tiene que identificarse y tiene que reconocer quién es, dice, yo esto no soy. Yo no soy el hijo de la hija del faraón. Eso no es mi identidad. Y es justamente la fe, como estamos leyendo ahí, es la fe lo que le da el carácter a Moisés para tomar una decisión tan importante por todo lo que implica respecto a su identidad. Yo no soy eso que el contexto, que el momento, que las circunstancias dicen que soy.
Me encanta cuando cantamos Yo soy quien dices que soy. Y con esto tiene que ver reconocer nuestra identidad. Es saber que nosotros no somos tal vez, bueno, el fracasado, el exitoso por esto o aquello. Mi identidad tiene que ver con Cristo. Y si yo me identifico con Cristo como hijo de Dios, como coheredero de las promesas de Dios juntamente con Cristo, entonces tengo que empezar a tomar decisiones en relación a mi identidad. La fe nos da carácter para decidir. Yo creo que es el momento y sabemos de que es el momento de empezar a tomar decisiones en serio. Porque las cosas no pueden seguir como hasta ahora. Porque tal vez ya estamos cansados de ese yo. Y necesito empezar a tomar decisiones. La fe me da y nos da carácter para decidir. Ahora la fe también nos da capacidad, nos da discernimiento para poder decidir correctamente. La fe interviene en la forma en que nosotros pensamos. La fe interviene en la forma en que nosotros vemos las cosas. La fe interviene en nuestros valores. ¿A qué llamamos bueno? ¿A qué llamamos mejor? Y Moisés tuvo que tomar una decisión. Lo leemos en el verso 25 y 26, donde dice: prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. La fe nos da capacidad para decidir. Moisés se encuentra en un momento en el que tiene que realizar una elección. Y las opciones que tiene Moisés son dos. Por un lado están los placeres y los tesoros de Egipto, y por otro lado está el sufrimiento y el desprecio. Ahora, si nos ponemos de repente en las sandalias de Moisés, ¿qué es lo que nosotros hubiéramos decidido? Tal vez hubiéramos decidido por los placeres. Eso que tiene que ver con una supuesta satisfacción, alegría, felicidad, ya sea física o emocional, que nos producen ciertas cosas asociadas con el pecado. Tal vez elegiríamos los tesoros, aquellas cosas que nos dan un poco de estabilidad, porque nos dan comodidad, porque nos dan estatus, porque tal vez en cierta forma nos da poder. ¿Qué es lo que nosotros hubiésemos elegido? ¿Qué es lo que elegimos cada día? Y en esto también hago una pregunta. A ver, ¿el problema es el placer? Porque a veces nosotros pareciera que cuando hablamos del placer nos estamos refiriendo al mejor invento de Satanás. Satanás no inventó nada. El placer es creación de Dios. Ahora, lo que hace Satanás es incitarnos a disfrutar de placeres en el momento, en la forma, en el grado que Dios no lo permite. Es decir, de que Satanás nos incita hacia un deseo distorsionado de lo que es el placer y nos incita a obtenerlo por medios ilegítimos. A ese tipo de placer es que Moisés rechazó. Ahora, ¿por qué Moisés rechazó esto? Porque la fe, es decir, lo que leemos, la revelación de Dios a través de su palabra, nos capacita a reconocer qué es bueno y qué es malo. La fe nos hace entender que tanto los placeres como los tesoros de este mundo, así como lo hemos leído, son momentáneos,
son temporales. La fe nos hace entender que el amor a las riquezas es el principio de todos los males, que corrompe, que es tan efímero que hoy lo podemos tener y tal vez mañana no, por la sencilla razón de que nunca es nuestro, porque todas esas cosas son de este mundo. La fe nos hace entender que los placeres, estos placeres pecaminosos del pecado, lo único que hacen es esclavizar nuestra mente y nuestras emociones. La fe nos lleva a descubrir que esos placeres del pecado prometen y no cumplen. La fe nos lleva a entender de que estas cosas, lejos de dar esa satisfacción que tal vez estamos buscando, lo único que acarrean son tristezas. Y es justamente la fe la que nos capacita para decidir correctamente. Ahora, vos fíjate lo que nos dice el texto. Moisés no solo está rechazando, porque tal vez haya alguna persona que puede decir, no, yo rechazo y no vivo de ninguna manera y bajo ninguna forma en absolutamente ningún placer del pecado. Pero la decisión que toma Moisés no solamente es dejar esto, sino es preferir otra cosa. Preferir significa de que tenía la posibilidad de, pero eligió esto otro. Y Moisés prefirió el sufrimiento junto con el pueblo. Y Moisés prefirió el rechazo y el desprecio, así como Cristo fue rechazado y despreciado. Ahora, ¿qué es lo que hace? Porque a veces si nosotros lo miramos con una mirada, tal vez podríamos decir la lógica, lo normal, lo natural, lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en todas las personas, es decir, a ver, tengo oro y tengo sufrimiento, ¿qué elijo? Y elijo el oro. Pero ¿qué hace? ¿Qué es lo que lleva a Moisés a elegir el sufrimiento? Es justamente lo que la fe da, que es perspectiva para ver correctamente nuestro futuro. La fe nos hace poner la mirada en lo eterno. Entonces, cuando Moisés en realidad ve las riquezas de Egipto, el país más rico en ese tiempo, también Moisés por la fe está viendo las riquezas celestiales. Está viendo la recompensa en los cielos. Y así como escribe Pablo, Romanos capítulo 8, verso 18, donde dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que nosotros se ha de manifestar. No son nada comparables. Por eso también leemos en 2 Corintios 4, 18, también Pablo escribiendo, no miramos las cosas temporales, sino que miramos las cosas, esas invisibles, porque son eternas. Ahora, nuestras decisiones tienen que estar guiadas por la perspectiva correcta de nuestro futuro. Recién cuando celebrábamos la cena, siempre recordamos no solo el sacrificio, Jesús murió y resucitó, sino de que Él vuelve. Mi querido Jesús viene. Y tenemos que, es el momento en donde la fe quiere producir en nosotros carácter para tomar decisiones, quiere capacitarnos para tomar decisiones y quiere darnos la perspectiva correcta para tomar decisiones. Y si tal vez en esta mañana la palabra del Señor está incomodándote de alguna manera y empujándote a empezar a tomar decisiones reales, tengo que advertirte de algo. Y es que apenas salgas de este lugar, vas a tener que empezar a lidiar con la presión del mundo. Porque cuando vos quieras empezar a tomar decisiones radicales,
Cuando quieras empezar a tomar decisiones que realmente son necesarias, son importantes, son medulares, tal vez lo primero o lo menos que vas a escuchar, estás loco. Pero, ¿qué te pasó? ¿En qué estás pensando? Vamos a tener que empezar a lidiar con la presión del mundo, y el mundo juega con nuestros miedos. El miedo al rechazo, el miedo al desprecio, el miedo a voy a perder mi reputación con esto que estoy por hacer, voy a perder mi popularidad. Satanás sabe jugar con nuestros miedos para meternos presión. Pero si nosotros al momento que salimos y empezamos a sentir la presión del mundo respecto a las decisiones que queremos tomar y nos dejamos llevar por esa presión, ¿sabes qué va a pasar? Nada. Tu vida va a seguir siendo la misma de siempre, todo absolutamente igual. Ni un paso más allá de lo que es. Pero justamente es la fe la que nos permite vencer el miedo al qué dirán. Fíjate lo que dice el verso 27. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. No le importó que Faraón, el hombre más importante de la tierra en ese momento, haga o diga o amenace o lo que quiera hacer. No le importó. No tuvo miedo a la presión que el mundo, a la presión que Satanás quiso hacer. No tuvo miedo. Y el texto nos dice por qué. Siguió firme en su camino porque tenía puestos los ojos en el invisible. Esto nos habla de un Dios soberano. Un Dios que no podemos ver. Un Dios que a veces nos parece un tanto ausente. Pero un Dios que está al control absolutamente de todas las cosas. Absolutamente al control de todas las cosas. Al punto que Moisés no solo que no le temió al faraón, sino que le dijo, eso lo leemos en la historia en Éxodo, le dijo, mira faraón, además te digo, vos estás aquí, puesto por Dios, solamente para que Dios muestre tu gloria en vos. Chao. No tengamos miedo a las presiones del mundo. No tengamos miedo al qué dirán. Si entendemos que tenemos que tomar decisiones y el Espíritu Santo nos está animando a hacerlo, entonces las hagamos y no nos dejemos llevar por las presiones. Algo que ocurre cuando nosotros tenemos que enfrentarnos a nuevas decisiones es ¿y el qué va a pasar? ¿Y qué efectos va a tener? Y surge un poco de confusión. Ya no es el temor que me producen otros, sino son mis propias inseguridades las que de repente me llevan a estancarme. Pero es la fe la que me lleva a mirar la provisión de Dios. Dios proveerá. Fíjate lo que dice el verso 28. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. ¿Sabes qué? A veces nosotros pensamos que los tiempos de antaño, los tiempos de Moisés no tienen nada que ver con los tiempos que vivimos nosotros. Y ahí estamos totalmente equivocados. Moisés, en lo que estamos leyendo, está en un mundo que está totalmente confundido,
un mundo que no sabe qué es lo que está por pasar. Hay una tensión política, una tensión económica, una tensión militar con todo eso que está ocurriendo entre el pueblo de Israel y los egipcios. Y lo que leemos aquí es, hay un miedo a la muerte. Y si algo está reinando en el mundo en este tiempo, es el miedo a la muerte. ¿Por qué nos encerramos en las casas? ¿Por qué de repente no podemos circular? ¿Por qué de repente tenemos que estar tan distanciados? ¿Por qué tenemos que usar barbijo? ¿Y por qué tenemos que hacer tantas cosas? Y es por miedo a la muerte. No es muy distinto el panorama. Pero en ese panorama es que Dios le dice a Moisés, yo voy a proveer. Yo voy a proveer. A ustedes no les va a pasar nada. A veces nosotros sabemos que tenemos que tomar decisiones, pero esperamos el escenario adecuado para hacerlo. Y respondamos, ¿cuándo va a ser ese escenario ideal? Nunca. Nunca. ¿Es un mensaje negativo? No, es realista. Pero no es para que nosotros nos detengamos, es para que nosotros hagamos uso de la fe que el Señor nos da a través de su palabra para tener el carácter para decidir, para tener capacidad de decidir, para tener esa perspectiva correcta en las decisiones que tomamos, para no dejarnos influenciar ni temer por las presiones del mundo y para que tengamos una plena confianza en la provisión de Dios. Porque Dios proveerá. Y la provisión de Dios es segura. En primer lugar, porque la provisión de Dios literalmente nos saca de la esfera de este mundo, de lo terrenal, para llevarnos a lo eterno. Y eso lo hace a través de la salvación. Ese cordero que fue sacrificado en el tiempo de Moisés y con cuya sangre pintaron los marcos de las puertas, figuraba lo que años más tarde, en el tiempo nuestro, iba a ser Jesús en una cruz. Así como escuchamos cuando Jorge nos hacía pensar en lo que dijo Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El problema que nosotros tenemos es con el pecado. Y la respuesta de parte de Dios a esto es Cristo Jesús, por medio de la fe. Fíjate estos últimos textos que están en 1 de Juan capítulo 5, verso 4 y 5. Dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Amén. Queremos vencer. Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Porque la fe vence. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesús es el Salvador enviado por Dios para rescatarnos de nuestras miserias que son solamente el resultado de algo más profundo que es el pecado en nuestro corazón? Y que la miseria que vivimos es poca en relación con la que nos espera si rechazamos esa salvación que el Señor nos ofrece. La fe que vence al mundo. La fe que vence al mundo. Queremos ser vencedores. Queremos vivir esa vida de victoria. No queremos que las cosas sigan igual. Abracemos esta fe. Abracemos lo que el Señor nos revela a través de su palabra y caminemos de esta manera. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Vamos a pedir la ayuda, el socorro del Señor. Querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque lo que nos dejas leer en tu palabra es para nuestra enseñanza,
para nuestra consolación. Y lo que leemos en la historia de Moisés, Señor, nos hace pensar en que necesitamos ser personas que toman decisiones de vida. Y Señor, en este momento te ruego que sea tu Espíritu Santo que obra a través de tu palabra, el que pueda traer convicción, el que pueda traer claridad más allá de las palabras que pueda haber expresado. Por sobre todas las cosas, Señor, que nos dé la fortaleza para empezar a vivir esa vida en victoria. A tu nombre sea la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este espacio fue presentado por